Al verso 15. Y vamos a hablar de aquel al niño malcriado, hermanos, aquel que es malcriado porque el papá, la mamá se lo permite hasta cierto punto. Hermanos, papá y mamá no han hecho nada para educar a estos niños. Hermano, la escuela es para enseñar, pero las instrucciones son para en el hogar. Quien educa a los hijos, hermanos, es mamá y papá. La escuela es educación, hermanos, de enseñarles el abecedario y todas estas cosas a los niños, pero quien educa, por ejemplo, enseñarle a comer, enseñarse a sentar, enseñarse a obedecer, es mamá y papá, ¿ok? Ahora, usted sabe, hermanos, que por naturaleza los niños son rebeldes. ¿Cuántos sabían eso? Mira, los niños son tan enojones, hermanos, que si ellos pudieran tener una pistola y de 7 meses, hermanos, ellos lo agarran a balazos a papá y a mamá cuando están enojados, hermanos. Pero dice aquí, hermano, vamos a ver que es trabajo del papá, hermanos, de agarrar a garrotazos a su hijo. O sea, no estoy hablando de agarrarlo a garrotazos con la escoba, el garrote de la escoba, pero con la vara, con el castigo, hermanos. Antes no nos hablaba del cinto. Y vamos a ver, hermanos, que el mal carácter, el mal manera de esta criatura, hermanos, se quita a golpes. Y aquel hijo dice que no golpea a su hijo, aquel papá que no castiga a su hijo, el tal no ama a su hijo, no lo ama. ¿Ok? Usted dice, yo no le pego porque lo amo mucho. ¿Sabe qué? La Biblia dice al revés. Alguien está equivocado. O está equivocado usted o está equivocada la Biblia. Pero la Biblia dice que el que no castiga a su hijo no lo ama. Muchas personas, hermano, tratan a los niños como si fueran juguetitos. Hermano, muchos se divierten con sus travesuras de ellos. ¡Ay, qué bonito! Dicen el niño, hermano. Me pegó una cachetada. Ay, hermano, imagínense. El niño, hermanos, empieza a aprender desde que nace, desde el día que nace. Es mañoso desde que nace. Todos los momentos, hermanos, para él y todo lo que está sucediendo alrededor de él es nuevo y es para aprender. Entonces, hermanos, es para que usted le enseñe. Recordemos, hermanos, que desde que nacimos traemos, hermanos, la desobediencia en nuestro gen. La desobediencia, hermanos, de Adán en nuestras vidas. Por ende, hermanos, nosotros estamos en esa desobediencia, hermanos, y tenemos que trabajar con nuestras criaturas, hermanos, para que ellos sean unas mejores personas. Nuestros hijos, hermanos, usted como padre quiere que sus hijos sean exitosos, que ellos tengan un buen trabajo, que ellos, hermanos, sean grandes personas, hermanos, de Dios, o que tengan, ¿cómo le diré? Buenos ejemplos. Pero, hermanos, si nosotros no nos preocupamos en darles a ellos una buena educación, hermanos, mire, o van a parar a la correccional, o van a parar a la cárcel, hermanos, o van a ir a parar al hospital. Pero ¿por quién es la culpa? Por un padre, hermanos, que no tuvo el carácter de cómo manejar a un hijo, ¿ok? O a una hija. Usted ha oído muchas historias de hombres y mujeres, hermanos, que a ciertos puntos no sabemos si son fábulas o que son dichos, hermanos, de hombres que hablan los padres antiguos, hermanos, de ciertos proverbios. Por ejemplo, muchos han escuchado la historia de un muchacho, hermanos, que era tan malo y un día desea llevar a su papá al monte y le dice, papá, enderezame ese arbolito, y el papá le dice, esto es fácil, hermano, y le pone los que arreglan, hermanos, garden, ellos saben, hermanos, cómo enderezarlo, y le ponen un palo y lo van enderezando. Le dijo, hijo, aquí está enderezado. Más adelante había otro más grande, le dijo, enderezame ese, y lo enderezó, hermanos, pero luego lo llevó a un árbol torcido y le dijo que le enderezara ese árbol. Le dijo, mi hijo, ese ya no se puede. Y le dice, ¿por qué? Porque ya está grande, ya no se puede enderezar. Dice la historia, hermanos, que el hijo le dijo, ¿sabes? Ese soy yo. Si tú me hubieras enderezado como aquel arbolito que estaba pequeño, yo no fuera como ese árbol torcido ahora. Y la historia la cuentan diferentes personas, que después ahí mató al papá. Hermanos, a ciencia cierta no sabemos si es cierto. Alguien dice, esto sucedió. Pero tiene un mensaje
que si nosotros, hermanos, no enderezamos a nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos cuando llegan a una cierta edad, ellos se quedan torcidos. Usted puede amar a sus hijos, pero su hijo no es solo de darle besitos y caricias, sino también, hermanos, de ciertas disciplinas que hay que darle a nuestros hijos. ¿Ok? No le voy a decir que agarre a pescosadas y a patadas a su hijo, hermanos, porque eso también no es bíblico. Estamos hablando, hermanos, de que agarre a su hijo y que lo discipline. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero si le creemos a la Biblia. Salmos, vamos a ver 51:5. He aquí, en maldad he sido formado. Ok, una pausita, es ese, ok. Mano, el niño desde pequeño fue creado en maldad. David confiesa y dice, desde que yo nací en la maldad. Ok, ahora sí, Reinaldo, por favor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ok, entonces el niño, hermanos, está esa transmisión de que siempre el pecado está en nosotros, hermanos, y David lo dice, en pecado me concibieron a mí. Entonces hay un pecado que transmitimos nosotros los papás a los hijos, hermanos, y no vamos a quitar nunca ese pecado. Por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños para que se les quite el pecado. No, hermanos, eso no quita el pecado. Lo único que quita el pecado es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hermanos. Y eso no quiere decir que usted no va a morir, hermanos, sino que simplemente, hermanos, usted tiene una nueva eternidad, porque todos vamos a tener una eternidad, ya sea en el infierno o en el cielo, hermanos, pero todo depende de qué usted ha decidido ahora en este día, de entregarle su vida a Cristo, hermanos, o no entregarle su vida a Cristo. Venga entonces Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ok, oiga lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, o sea, no ama a su hijo. Hermana Cheni me lo prepara ahí en lenguaje sencillo y prepara su verso también. A ver, hermana, ¿cómo dice ahí? Sígale. Mas el que lo ama Desde el principio, hermana, por favor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Ok, desde temprano. ¿Cuándo es temprano, hermanos? Vamos a ver qué dice en esta versión. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. En esta dice, si no lo amas, no lo castigues. Ay, es que me duele el corazón pegarle a mi hijo. Hermano, pero si no lo corrige usted, entonces ¿quién lo va a corregir? ¿La policía? ¿La correccional? ¿Quién lo va a corregir? Si usted no castiga a sus hijos, ahora hay muchas maneras de castigar al hijo, hermanos, pero aquí habla mucho de la vara. Dice que la vara retira lo repugnón del hijo, hermanos. Mire, hermanos, si su hijo repugnón, dele unos cuantos riandazos y va a ver que se le va a quitar lo respondón, hermano. Y va a ver, bueno, la Biblia lo dice, buena medicina de la palabra de Dios. Proverbios 22:15. La necedad del niño a golpes se corrige. Se lo dije, ¿verdad? ¿Falta o está bien? Hasta ahí. Oigan lo que dice, la necedad del niño, hermanos, a golpe se corrige. Ok, primero, si usted no ama a su hijo, no lo va a corregir. Pero si el niño es necio, hermanos, péguele unos riendazos y va a ver si no va a hacer caso. Mire, hermano, yo iba a la iglesia de mis papás cuando yo estaba chiquito, hermanos, ahí no había nada de que escuela de niños ni que nada. ¿Sabe cuál era la escuela que había, hermanos? Unos garrotazos cuando uno se portaba mal. Bien quietecitos uno en la iglesia, hermano. Porque si no a la salida nos agarraban como piñatas allá afuera, hermano. ¿Sabe cómo agarran a las piñatas, no? Hermano, yo solo miraba a mi mamá que me decía, y para afuera, allá detrás de un árbol de mango me jalaba las orejas, te portas bien, hermano, y lo peor que eran unas bancas, hermano, a veces me estaba quedando dormido, sentía que ya me iba de lomo, hermano, pero tenía que hacer caso, porque si no, hermano, mire, ahí ni un niño corriendo. Necesitamos una disciplina de esas por aquí en Estados Unidos, hermano. Nuestros hijos parecen caballos corriendo. Mire, mi hijo Moses, hermanos, una vez por andar de caballo se rajó la frente en una iglesia. Tiene una gran cicatriz. Fue a chocar en la esquina, hermano, y ¡pah! Ahí tiene la gran marca. Nuestros hijos andan, hermano, como que fuera ¿cómo se llama? El playground en la iglesia.
corriendo de un lado a otro, hermano. ¿Y quién nos va a disciplinar? Una vez le dije a Moses, mira, no te quiero ver correr y jugar con unos niños, hermanos, grandes, peor que él tenía como unos 11 años y con unos muchachos grandes. Y le dije, no te quiero ver jugar con ellos. Hermano, al rato venía con un diente quebrado. Lo habían botado, hermano, se había estrellado con el diente quebrado y una cinchaseada, hermano. Y le dije, delante de la gente te voy a dar una cinchaseada para que se te quite. Déjelo, hermano. Es mi hijo. Yo lo voy a decir. Usted no le pega a los suyos. Yo al mío. Paz, hermano, 5 cinchazos. Y pregúntese si se quebró otro diente. No. Dice Moses que él lo ha amado más. Porque dice la Biblia que al que ama se castiga, ¿verdad? No, hermano, es que a veces hay hijos que hay que darles unos cuantos cinchazos. Hermanos, bueno, Mana Vilma está ahí, es testiga, ¿verdad? Lo miraba de los cinchazos que le llegaron a tocar. Hermanos, si uno no disciplina a sus hijos, hermanos, si uno era castigado, hermanos, ¿dónde estuvieran? ¿Qué fuera de ellos? Mire, el más grande es un muchacho exitoso, gracias a Dios, pero ¿sabe qué? No todo el tiempo fue así, anduvo mal. Un tiempo anduvo mal, hermanos, y una vez me llamó la policía que lo tenían detenido, que lo habían agarrado con unos amigos. Le encontraron marihuana, les encontraron botellas, y yo copastor de una iglesia. Y me llaman y me dice, ¿qué quieres que haga? ¿Lo quieres venir a recoger? Hermanos, pues no les encontraron nada, o sea, solo simplemente lo que traía la pipa, o sea, no era como se dice, una felonía grande. Todos llegaron a recoger a sus hijos, ay, mi hijo, hermanos, y llevaron a sus hijos para sus casas. Hermanos, yo les dije, llévenselo a la cárcel. Y hermanos, me dice, ¿nos das permiso de sacarle sangre y hacerle un montón de exámenes? Tienes mi permiso, sácale sangre, haz lo que quieras con él. Hermanos, y ahí lo tuvieron toda la noche. Mi esposa quería irlo a recoger, le decía, no, hasta en la mañana que vaya yo, hermanos, al trabajo, lo vas a ir a recoger. Mire todos los muchachos cómo andan, hermanos, sus amigos que lo agarran perdidos. ¿Sabe? Cuando llegamos a la corte, le dice a la mujer, te vas a tener 10 horas de community service. Vas a servir a la comunidad 10 horas. Y me dice a mí, ¿estás de acuerdo? Le digo, no. ¿Cuántas horas quieres que le? 80 horas. ¿Qué más quieres? Quítale la licencia. Hermanos, sin licencia, hermana Vilma es testiga, todos los días llegaba a barrer y a trapear y todo al verbo de Dios, sudado. Y le decía no me lo pongas a hacer cosas fáciles. Por eso él ama a la hermana Ruth, hermano, porque la hermana Ruth lo esperaba con unas comidas después de una... y luego estaba yendo a Summer School ahí por la Worcester, ¿sí? Worcester se llama. De ahí yo tenía la oportunidad de llevarlo en el carro a hacer, no, a pata se va a ir. Se va a ir a pie hasta donde va a ir. Hermanos, llegaba sudado a hacer el community service, hermanos, y lo ponían a barrer y hasta con jabón lo ponían a limpiar el parqueo, hermanos. Y allá afuera, y a cepillarlo, y hermanos, y hasta lavarle el carro al pastor. 80 horas. Ahora, ¿usted cree que lo hice eso porque yo no amaba a mi hijo? Yo amaba a mi hijo, yo no quería que mi hijo anduviera metido en esas cosas. La mujer, hermanos, 10 horas. No le quitó la licencia. ¿Sabe? Cuando se fue a estudiar a Oklahoma, hermanos, no tenía licencia, caminando. En las noches, hermanos, mi esposa no podía ir, mi hijo a ir caminando en la noche. Hermano, oscuro, horrible, Oklahoma, hermanos. Y se iba caminando del trabajo. Pero todo fue por la consecuencia de eso y yo, hermano, se lo recordaba. Podías haberte llevado tu carro. Pero por andar mal, pero tú me quitaste la licencia, sí, pero dígamelo ahora, hermano, él me lo agradece.
sus hijos se lo van a agradecer, hermano. Y sus hijos, si usted no los disciplina cuando estén grandes, se lo van a echar en cara a usted, hermano, que usted, ¿por qué no fue duro con ellos? Véngase el próximo, Proverbios 19, ¿ah? 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mire, hermano, no lo agarre a patadas. No lo agarre pescosadas. No es de destruirlo, es de castigarlo. Pero mientras haya esperanza, castigue a su hijo. Hay muchos que ya no castigan a su hijo porque ya está viejo, dicen. No, hermanos, mientras están en su casa, así tengan bigote, usted es el papá. Usted tiene que disciplinar a sus hijos. Qué a gusto, ¿verdad? Que ellos están en la casa, hermanos. Ya soy mayor de edad. No, mientras ellos no estén en la casa, hermanos, usted es su papá. Y usted tiene que disciplinarlos. Me acuerdo cuando mis hijos me decían, ya estoy grande, póngase a trabajar y pague la renta, pues. Para que ya no le diga yo nada. Pues, bigotones sí son, pero trabajadores a veces no quieren, ¿verdad? Hay que ver, hermanos, realmente si realmente, como amamos a nuestros hijos, hay que disciplinarlos. Hay que enseñarles, hermanos. Ahora, nunca los va a disciplinar porque no los ama. Los va a disciplinar al contrario, porque usted ama a sus hijos, hermanos. Mire, mi mamá yo creo que nos amó mucho, a mí nosotros, hermano. Mi mamá me amaba demasiado. Porque no había día quizás a veces que no me cayera, hermano. Pero es que a veces me pongo a pensar que era metiche y de todo era, hermano, yo. Y pues le digo que a veces, hermano, estaba platicando ya con la señora, hermano, yo acercaba mi silla y también ahí iba de metiche yo y solo con una mirada me hacía que me fuera y ahí iba con mi silla de regreso. Eso no quiere decir que no me caía después. Cuando se iba a las visitas, no me vuelva a hacer eso y papá, hermano. Y de repente lo volví a hacer. Pero pregúnteme cuántas veces lo hice, hermano. No, ya después de varias veces ya no. Mejor me iba por otro lado. Decía que los garroteadas duelen. Amén. ¿En qué estamos? Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oiga, el muchacho consentido avergonzará. ¿A quién dice? ¿Por qué al padre no? ¿Sabe que quiénes son las que se matan la vida cuando un hijo es desobediente, hermanos? Las mamás. No pueden dormir, no pueden, hermano. El papá no. Avergüenzan a mamá. Hermano, y sabe que cuando ellos son buenos son el orgullo de ¿quién? Del papá. ¿Y por qué del orgullo de papá y no de mamá? Porque la mamá, porque el papá disciplina, la mamá es la alcahueta, hermanos. Ay, no le pegas al niño, está chiquito. Mejor pégame a mí. ¿Verdad? No, hermano. Tampoco lo agarre a garrotazos al niño. ¿Verdad? Pero amemos a nuestros hijos y la verdad que la vara, hermanos, endereza a nuestros hijos. Mire, yo digo a veces, si no me hubieran variado a mí, ¿dónde estuviera yo, hermanos? Mire, cuando yo llegué a Estados Unidos, hermanos, ya no estaba mi mamá para que me corrigiera, pero esos garrotazos que me dio, hermanos, me sirvió aquí en Estados Unidos. Llegué con mis hermanos, llegué con otros hermanos y borrachos y todo, hermanos, y yo dije, no, yo todavía le tenía miedo a mi mamá y estaba en El Salvador. Lejos estaba y todavía sentía que ella la tenía a un lado, hermanos. Por eso no lo hacía. Me acuerdo que una vez, hermano, me fui a meter a un concierto y pues allá nunca me hubiera dejado ir a un concierto mi mamá, hermano, y nunca estuve a gusto porque sentía que estaba mi mamá, hermano, me va a estar mirando. Me salí a medio concierto y me fui. O sea que los garrotazos, hermanos, recuerdan a los niños, hermanos, cuando están viejos, instruye al niño para, hermano, cuando sea grande, no se aparte de ellos. Amén. Vamos a ir aquí al libro de los Salmos, 127:3. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Mira, hermano, los hijos son regalos.
son nuestra recompensa. Pero usted tiene que hacer un trabajo con sus hijos. Dios le va a demandar qué trabajo hizo usted con sus hijos. Así como yo, como una figura paternal, como padre espiritual, hermano, yo tengo que darle buena disciplina a usted. Porque si no le doy una buena disciplina a usted como padre espiritual, no sirvo para nada tampoco. Entonces, hermanos, no lo amo a usted si no le llamo la atención. Si no lo llamo al cuartito, no lo amo, hermano. Pero si lo llamo al cuartito es porque lo amo mucho y no quiero que ande, hermano, sufriendo. Entonces, un papá también, hermano, si ama a su hijo, lo va a estar aconsejando. Hermano Mose me preocupaba mucho, le decía, piensa, mi hijo, piensa antes de hacer las cosas para que no te caiga. Hermanos, en lo espiritual es lo mismo, tenemos que pensar, analizar antes de hacer las cosas. Son regalos, nuestros hijos son herencia de Dios que nos da, hermano. Por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermanos, pero también hacer un trabajo bueno con ellos. Gloria a Dios, se nos está terminando el tiempo. Ok, vámonos rápido. Hebreos, ¿van? 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por hijo. Ok, me lo leen en lenguaje ese práctico, por favor. Aquí vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Oiga, entonces quiere decir que si su hijo no es su hijo, usted no lo corrige. Y esto es bien natural, hermano. ¿Por qué los padrastros no castigan a los hijastros? Porque no son sus hijos. Y la Biblia dice, Dios no castiga al que no es su hijo. Dios castiga al que es hijo. Y lo castiga porque lo ama. ¿Ok? Por eso lo castiga. Fácil, sencilla. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya.